Si tu mente no se calma, ni cuando todo está en silencio, si te cuesta concentrarte aunque tengas el tiempo, si estás cansada, incluso los días aunque no has hecho nada, no es porque tengas un déficit de atención, es porque tu cerebro ha sido entrenado para vivir en alerta. Y aquí está la verdad, no necesitas grandes cambios para salir de ahí, sino micro hábitos, pequeños ajustes que el cerebro sí acepta porque no los percibe como una amenaza. El enfoque y la calma no aparecen cuando forzas al cerebro, sino cuando le cambias el contexto repetidamente. Nos han vendido la idea de que para cambiar la mente hay que hacer cosas enormes, disciplina extrema, fuerza de voluntad constante, meditación por horas. Eso fracasa. El cerebro cansado rechaza los cambios grandes, pero recibe lo que es coherente. Estos microhábitos que funcionan no porque sean mágicos, sino porque no activan resistencia. Pero antes de seguir con esta parte más profunda, quiero pedirte algo, que dentro de ti exista esta frase. Esta frase es: elijo tener calma, no urgencia. Esta es una señal, esta manera de reconocernos entre quienes estamos aprendiendo a vivir con más conciencia y más paz. Hábito 1. Empezar el día sin estímulos, ni siquiera positivos. Lo que haces cada mañana, eso primero, configura esa neurobiología. El cerebro al despertar está en un estado de alta plasticidad. Lo que recibe en los primeros minutos se amplifica, y aquí es como nos saboteamos con el móvil, mensajes, noticias, redes, incluso contenido motivador. Todo eso activa el sistema de alerta antes de que el cerebro haya terminado de despertarse. Cuando introduces esos estímulos intensos, al abrir los ojos, el cerebro activa que hay cosas importantes que atender. Mantente alerta, y a partir de ahí se vive en ese tono y ya tratas de cambiarlo y ya está tu sistema nervioso en alerta. No consiste en meditar, afirmaciones, consiste en no introducir estímulos dentro de estos primeros minutos, movimientos simples, lentitud, silencio. Esto le dice al cerebro: no hay urgencia. Y cuando no hay urgencia, aparece esa calma, porque esto de estar ansioso es por cómo despiertas. Este microhábito no requiere tiempo extra, requiere de no hacer, no mirar, no responder, no consumir, solamente existir unos minutos. Desde la neurociencia sabemos que el sistema nervioso parasimpático, el que calma y enfoque, necesita activarse suavemente. Si no lo hacemos, hay una mente acelerada, foco inestable, sensación de ir tarde aunque no lo estés. Este nuevo hábito rompe ese patrón. Le enseña al cerebro que puede empezar sin prisa. Al principio, este hábito te puede incomodar. Aparece la necesidad de ver el móvil. Eso no es una adicción moral, es el cerebro acostumbrado a este estímulo temprano. Si lo revisas, te darás cuenta cómo la mente se empieza a despertar más clara, más ordenada. Este microhábito no busca que seas calmada todo el día, sino algo más poderoso. Que no empieces tu día acelerada, y esto es lo que cambia todo. Microhábito 2. Hacer una sola cosa a la vez. Aunque sea pequeña, la falta de enfoque no viene de que no sepas concentrarte, sino de que tu cerebro ha sido entrenado para fragmentarse constantemente, interrupciones continuas, cambios rápidos. Eso no te hace más eficiente, te hace más cansado. El cerebro no funciona así. Lo que haces entre tareas empieza a acumularse y a pagar un precio alto. Y entonces empiezas a tener dificultad de mantener la atención. Por eso estás agotada al final del día. Este hábito es engañosamente simple. Hacer una cosa a la vez, incluso cuando es pequeña, cuando parece insignificante. Beber agua solamente tomando agua. Caminar solo caminando. Escribir solo escribiendo, sin interrupciones, porque esto reprograma a tu mente. Cada vez que haces una sola cosa y la terminas, el cerebro recibe esa señal de cierre. Y el cerebro necesita estos cierres, pero la mente deja ahora todo abierto. Y esto entonces empieza a atormentar. Cuando empiezas a experimentar esta una sola tarea,
se fortalece la red de función sostenida, que es el enfoque y la calma. Un cerebro que sabe enfocarse se calma más fácil, no al revés. Al principio, este hábito también es incómodo. Aparece esa sensación de qué estoy haciendo, podría hacer más, estoy perdiendo el tiempo, esto es lento, pero esto no es verdad, es ansiedad. Esta actitud consciente no te quita productividad, sino que te quita ruido. Estar completa en una sola acción empieza a darte un cambio. Entonces, el cerebro empieza a bajar la dispersión. No necesitas más que introducir momentos al cerebro, presencia sin fragmentación. Y aquí está la clave de estos 2 primeros microhábitos. No buscan que estés calmada todo el tiempo, sino reducir esa activación innecesaria. La calma no se fuerza, se despeja. Microhábito 3. Poner fin a los pensamientos abiertos antes de dormir. El cerebro odia lo abierto. Todo lo que se queda ahí abierto, pues no te deja descansar. Por eso muchas personas no se relajan cuando paran, porque al parar aparece lo pendiente. Y este microhábito no consiste en resolverlo todo, porque sería imposible. Consiste en algo sencillo y efectivo. Sacar los pensamientos de la cabeza y darles ese lugar, un lugar externo, no para analizarlos, sino para cerrarlos temporalmente. Cuando escribes lo que te preocupa, lo que no has resuelto, lo que tienes que hacer mañana, ocurre algo a nivel neurológico. El cerebro ya no necesita vigilar, ya no necesita estar activo porque se quedó fuera. Y eso reduce esa parte en la corteza prefrontal, baja y entonces la mente se calma. La mente la tratas de calmar, dentro de la mente no funciona. La mente no se tranquiliza cuando discutes con ella misma, sino cuando haces ese microhábito, enseñándole algo nuevo. No tengo que sostenerlo todo ahorita. No se trata de escribir bonito ni solucionar. Se trata de vaciar pensamientos sueltos, pendientes, preocupaciones e ideas inconclusas. Al principio, escribir puede activar un poco porque ves lo que hay, pero después, poco a poco, ocurre algo, que esa presión interna baja, no porque los problemas ya no estén, sino porque ya les dejaste de poner atención. Este microhábito es potente en la noche, pero también funciona antes de momentos de enfoque, porque cuando sacas lo pendiente, la atención se libera. Hay algo importante que la persona confunde: rumiación, que esta estanca estos pensamientos, es mantenerte en alerta. Cerrar no es huir, sino regular. Y aquí ocurre que la mente empieza a rumiar menos, incluso durante el día, porque aprende que hay un momento para soltar, y cuando sabe que hay ese espacio te deja de interrumpir todo el tiempo. Ahora el 4, la tensión corporal, que mantiene la mente inquieta aunque no pienses en nada. Bajar el cuerpo para calmar la mente. No, al revés. La mayoría de las personas piensa que cambiando ideas, discursos, interpretaciones, eso puede ayudar hasta cierto punto, pero cuando el cuerpo está en tensión, la mente no se calma, la mente sigue al cuerpo mucho más de lo que creemos. El cuerpo envía esos mensajes que te mantienen alerta. Este microhábito consiste en reducir conscientemente la tensión corporal varias veces al día. Hombros, mandíbula, respiración, manos, zonas donde acumulamos alerta sin darnos cuenta. Cuando bajas la tensión corporal ocurre algo. Se activa el nervio vago, que es este regulador del sistema parasimpático, que es el del enfoque. Esto es no esperarte a estar muy nervioso para relajarte, porque para entonces ya el sistema está activado. Este microhábito te ayuda a bajar un poco antes de subir demasiado. No necesitas ejercicios complejos, basta con exhalar más lento, mover la mandíbula, mover el cuerpo, señales claras. El cuerpo entiende señales mejor que palabras. Y este hábito reprograma la mente porque rompe el ciclo de tensión más tensión y tensión. Cuando esto baja, la mente deja de buscar amenazas y entonces viene ese silencio mental
funcional, no vacío, no forzado, simplemente menos ruido. Cuando empiezas a practicar esto, te das cuenta de algo incómodo, que pasabas el día tenso sin saberlo y el cuerpo ya estaba acostumbrado, también el cerebro. La tensión crónica se vuelve invisible, pero sigue drenando energía. Este microhábito no busca que estés relajado todo el día, sino que no vivas permanentemente en esa alerta sostenida que es la que te roba el enfoque. Un cuerpo regulado facilita una mente regulada, siempre. Por eso muchas personas no lo consiguen. No es falta de disciplina, es exceso de esta tensión corporal. Cuando sucede esto, empiezas a volverte más claro, a tener una mente más tranquila. Y esto es estabilidad. Hasta ahora hemos trabajado 2 niveles, el inicio del día y la atención, el cierre mental y la regulación corporal. El quinto, introducir silencio real. El cerebro vive saturado de información, no solamente de ruidos, sino imágenes, palabras, incluso que cuando crees que estás descansado sigues consumiendo estímulos. Y cuando no puedes mantener este silencio, no puedes relajarte. No música, no podcast, no videos, nada de conversaciones internas dirigidas. Simplemente estar. Este microhábito consiste en pasar unos minutos al día sin introducir nada nuevo en la mente, sin intentar relajarte, sin intentar pensar ni mejorar. Solamente dejar entonces que el sistema nervioso se asiente, porque desde la neurociencia sabemos que el cerebro necesita periodos de actividad por defecto, a donde no está enfocado en una tarea. Aquí se organizan emociones y se reduce la calma cognitiva. Se reduce esto. Si evitas el silencio porque incomoda, porque piensas que el silencio no te va bien, eso es al revés. Lo que aparece es lo que debe de aparecer. El silencio no crea ansiedad, sino la revela. Cuando la mente piense que puede estar en silencio sin que ocurra nada peligroso, baja poco a poco, no de golpe. Y este nuevo hábito reprograma a la mente porque le enseña algo fundamental. No necesito estar estimulado constantemente para existir. No necesitas hacerlo mucho tiempo, pocos minutos tienen efecto, porque lo importante no es la duración, sino la constancia. Y con el tiempo, este silencio deja de ser incómodo y se vuelve nutritivo. Aparece claridad, espacio interno, aparece una calma que no depende de circunstancias externas, no euforia, estabilidad. Este hábito también mejora el enfoque, porque un cerebro que sabe estar en silencio no se desespera cuando tiene que concentrarse, no está buscando escapar ni pide estímulo constante. La atención sostenida entonces va dándote y alejándote de ese vacío. Y ahora viene el sexto, el más sutil, el 6, cambiar la forma en que te hablas. La mayoría de las personas cree que se cambia este hábito con afirmaciones positivas, pero no es así. El cerebro no responde tanto al contenido como al tono. Puedes decirte algo bonito con tono duro y el cuerpo lo recibe como presión. Este microhábito no consiste en repetir afirmaciones, sino reducir esa agresión. Incluso cuando te rindes, cuando estás cansada, cuando estás enojada, porque este diálogo interno exigente mantiene elevado el estrés, aunque estés tranquila. Esto es como si alguien estuviera presionándote todo el tiempo. Cambiar el tono interno no significa verte conformista, sino ¿cómo le hablarías a alguien? Ese cambio reduce cortisol basal y menos cortisol te da más enfoque, más calma. Este microhábito reprograma la mente porque desactiva la amenaza externa y entonces el cerebro deja de estar en alerta constante. No falta decir, no es necesario decir
todo bien, pero bajar el tono, sentir ese alivio inmediato no es porque resolviste tu vida, sino porque el cuerpo deja de estar en guerra. Este hábito impacta en la capacidad de concentración, porque un cerebro que se siente seguro consigo mismo no se dispersa tanto, no busca escapar del malestar, de su vida, no es falta de capacidad. Cuando integras este hábito con ese silencio diario, la mente empieza a confiar. Confía en que no va a ser atacada, confía en que no necesita defenderse, confía en que puede bajar. Y cuando hay confianza interna, la calma se vuelve estable. Esto no se nota, estos dos últimos no se notan de pronto, sino paulativamente, más claridad sin esfuerzo, más calma. Si juntas estos 6 microhábitos, ocurre algo muy concreto a nivel neurobiológico. Baja la activación basal, se fortalece la atención sostenida, no porque te esfuerces más, sino que dejas de sabotearte. La calma no llega cuando todo está resuelto, sino cuando el cerebro se deja de sentir perseguido. Y el enfoque no aparece cuando te exiges más, sino que cuando hay menos ruido interno. Estos microhábitos no te van a cambiar la personalidad, sino te devuelven a un estado mental más habitable y entonces todo se vuelve más fácil. Si estás aquí, probablemente te has dado cuenta de algo importante. La calma no es un lujo y el talento, el estar pendiente no es para solamente unos cuantos. Nos han hecho creer que cuando la mente se calma es porque todo está resuelto, pero no es así. Hay personas con vidas caóticas que tienen paz interna y personas que tienen vidas aparentemente estables que viven en esta tensión constante. La diferencia no es lo que ocurre fuera, sino lo que el sistema nervioso interpreta lo que ocurre. Esto no es no estar sin emociones intensas, sin pensamientos, no. Esto busca que tu mente deje de vivir en amenaza, porque cuando ésta se siente amenazada, deja de acelerar. Y cuando el enfoque empieza a aparecer, hay algo revelador. No estás rota, no tienes una mente defectuosa, lo que tienes es una mente sobreentrenada para reaccionar a estímulos, a exigencias, a expectativas y reaccionar constantemente agota. A lo largo de este tiempo, has visto que reprogramar la mente no ocurre con grandes promesas o cambios radicales, sino con cambios pequeños repetitivos que el cerebro no recibe como amenaza, porque el cerebro no cambia cuando se le afliga, cambia cuando se le da seguridad suficiente para hacerlo. La mayoría de las personas intentan calmar su mente cuando ya estás desbordada, cuando la ansiedad ya se instaló, pero en ese punto, cualquier punto es presión. La mente no necesita ser controlada, corregida o forzada. Necesita condiciones seguras para descansar. Cuando reduces estos estímulos innecesarios, cuando dejas de tener todo abierto, cuando introduces silencio, cuando te hablas con menos dureza, el cerebro puede estar en paz.